el comportamiento de las funciones polinomiales. Las podemos clasificar de acuerdo al grado del polinomio. Entonces tendrían esta forma: A0 más A1 por X a la 1 más A2 por X a la 2 y así continuamos hasta AN por X a la N. Entonces, empezamos con las más sencillitas. ¿Cuáles serían las más sencillitas de las funciones polinomiales? ¿Cuál se les ocurre? ¿Son los binomios? Las de primer grado. Hay unas más sencillitas todavía antes que esas. Digo, ¿los binomios? Pues los de A0, ¿no? Exacto, los polinomios de grado 0. De grado 0 o también llamados funciones constantes. Entonces, ¿cómo se ve un polinomio de grado 0 o una función constante? Es simplemente f de x es igual a cualquier constante. Lo podemos encontrar así o lo podemos encontrar así. Y es igual a c. ¿Cómo se ve una función constante? Bueno, cuando la graficamos, ¿cómo se ve? Supongamos que yo quiero rentar un salón. ¿Cuánto cuesta rentar un salón? Aprox. 3.500. Vamos a ponerle que rentar el salón me cuesta 3.500. Ese sería mi f de x. Y vamos a decir que x son los invitados. Entonces, vamos a poner los valores de x y el valor que me da f de x. Si yo invito a 10 personas, ¿cuánto me va a costar el salón? Lo mismo, ¿no? 3.500. Y si yo invito a 100, ¿cuánto me costaría? 3.500. 3.500. Y si quiero invitar mejor a 150, Igual. pues me va a seguir costando 3.500. Eso es una constante. No importa qué valor tome x, siempre vale lo mismo la función. Entonces, si yo lo grafico, este es mi eje Y, este es mi eje X. No va a quedar a escala porque es solo un ejemplo. Vamos a suponer que aquí está el 3.500. Miss. Sí. Entonces, ¿qué no en ese caso ya no sería una función porque no hay una codependencia o una correlación? Es que en realidad algunas de esas se originan al hacer combinaciones de funciones. El combinar una función siempre te va a originar otra función. Entonces, si tú, por ejemplo, tomas la función x cuadrada y le restas la función x cuadrada, bueno, más bien, supongamos x cuadrada más 2, y le restas la función x cuadrada, te va a quedar solo el más 2. Que en realidad, como hiciste una combinación de funciones, lo que te quedó es una función. Ya entiendo. Es una función en la cual ya no influye el valor de x. Perdón por el ruido, mi hijo está en clase de deportes. No se preocupe. Entonces, sí, es por eso. Algunas se te originan a raíz de otras funciones. Entonces, en este ejemplo, si x vale 5, pues mi función vale 3.500. Si x vale 100, pues mi función vale, toma el valor de 3.500. Si x vale 150, pues f de x es 3.500. Entonces, el comportamiento de una función constante es siempre una línea recta.
a la altura de la constante. Siempre se van a comportar de la misma forma y siempre valen lo mismo. Si esa función yo, por ejemplo, la evalúo en A más B, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo? Perdón. Si esta función que tengo aquí, f de x es igual a 3500, si yo la evalúo en A más B, ¿cómo me quedaría? 3000 más 500. F de x es igual a 3500. Entonces, si yo la función la evalúo en A más B, ¿cómo dices? Pues F 3000 más 500, no sé. Esto siempre es confuso, pero en realidad, si x vale 10, ¿cuánto vale la función? 3500. Si x vale 100, 3500. Si x vale 150, 3500. Y si x vale A más B, Pues igual, ¿no? 3500. 3500. Entonces, esto es nada más para confundir al enemigo. La función, no importa lo que le pongas, siempre vale 3500. Y al evaluarla, pues 3500. Entonces, si la función yo la evalúo en x más h, ¿cuánto me va a dar la función? 3500. 3500. Es una función constante y siempre me va a dar el mismo resultado, la misma constante. Entonces, esas son las de grado 0. ¿Cuál sigue? Pues las funciones de grado 1, que también las conocemos como funciones lineales o rectas. Estas tendrían la forma f de x, un polinomio de grado 1 sería a0 más a1 por x, en notación de polinomio, aunque la forma más común de representarlas es y igual a mx más b. Y para graficarlas, ahí en la ecuación me está dando toda la información. La m, ¿qué es? La pendiente. La pendiente. Aquí fue, me quedé. ¿Y la b qué es? La ordenada al origen. La ordenada al origen. Eso es si usamos la notación y igual a mx más b, aunque de la otra forma también la podemos observar. En ese caso la pendiente sería a1 y la ordenada sería a0. Entonces, si yo quiero graficar la función, vamos a ponerle y igual a 2x más 1. ¿Cómo me quedaría? Déjenme intento dibujar una recta. Este es mi eje X y este es mi eje Y o f de X. ¿Qué información tengo de esa ecuación? ¿Cuánto vale la pendiente? 2. 2. ¿Y la ordenada al origen? 1. 1. Ya con eso tengo para graficarla. Me está diciendo que la ordenada al origen es 1. Eso significa que si busco en el eje de las y, esa función va a cruzar exactamente en este punto. Vamos a suponer que cada cuadrito es una unidad.
cuando x es igual a 1. Entonces, esa función cruza por este punto. ¿Y qué más me está diciendo? Que tiene una pendiente de 2. ¿Qué es la pendiente de una recta? Lo que sube entre lo que baja, entre lo que da a la derecha, ¿no, Miss? Algo así. Es la relación o el grado de inclinación que tiene esa línea o esa recta. Esta me está diciendo que tiene una inclinación de 2. Siempre tomamos como referencia el eje X. La pendiente, si ustedes recuerdan la definición, es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Es decir, ¿cuánto cambia Y con respecto al cambio que ocurre en X? Y en esa me está diciendo que es una pendiente de 2. Quiere decir que si yo cambio una unidad en X, en Y voy a cambiar 2. El X siempre lo tomamos como 1, entonces eso quiere decir que si yo cambio una unidad en X, voy a cambiar 2 unidades en Y. Entonces, mi otro punto de la recta debería de estar aquí. Y con eso es suficiente para construir una línea. Solamente necesitamos 2 puntos. Entonces la recta me quedaría así. Maestra, ¿no es un cuadro más a la derecha en X? ¿Por qué? No, para calcular pendientes siempre tomas como referencia nada más una unidad en X. Por ejemplo, si yo digo que tengo una pendiente de 3, significa que avanzo una unidad en X y 3 en Y. Entonces la pendiente de esa sería así. Cuando yo digo que tengo una pendiente de, por ejemplo, 0.5, significa que avanzo una unidad en X y solamente 0.5 en Y, que sería esta línea de aquí. Aunque también, como es la misma pendiente, también podrías decir que avanzas 2 en X y 1 en Y. Al final la relación es la misma. 0.5 entre 1 es lo mismo que 1 entre 2. ¿Por qué? Porque la pendiente es la misma. Entonces, generalmente tomamos como referencia una unidad en X. Entonces, en esta decimos que por cada unidad que avanzas en X, avanzas 2 en Y. ¿Sí se entiende o no? Lo repetimos. Sí, Miss, yo sí entendí. Ah, bueno. Maestra, ¿y por qué se sube una unidad en Y? Se supone que avanza en X. ¿En la recta o en el ejemplo de las pendientes? En la recta. Ah, en la recta. Siempre tomas como referencia una unidad en X, entonces es una unidad en X, 2 en Y. Porque mi pendiente me está diciendo que es una pendiente de 2. Quiere decir que la relación entre el cambio de Y y el cambio de X es el doble, avanzas el doble en Y por una unidad en X. Se toma como ejemplo el 1, aunque si queremos podríamos tomar 2 unidades. Si avanzo 2 unidades
en X quiere decir que en Y voy a avanzar el 4. doble. Entonces el doble de 2 son 4. Por convención usas una unidad porque es mucho más sencillo calcularlo, aunque podría ser cualquier cantidad. Ah, ok, gracias, ya entendí. Sí, Maestra, sí. pero, o sea, la X se toma como referencia, pero solo se está reflejando en Y, ¿no? Nada más. No te entendí tu pregunta. Ajá, es que, o sea, el 1 y el 2 solo están reflejando Y, o sea, no hay nada en X como tal. Ah, sí, porque esta es la distancia que avanzaste en X y esta es la distancia que avanzaste en Y. Ah, ya entendí, gracias. Nada. A ver, otro ejemplo. Vamos a poner la recta. Voy a ponerla aquí. Y igual a menos 3x menos 1. ¿Qué datos tengo? ¿Cuánto vale la pendiente? Menos 3. Menos 3. ¿Y cuánto vale la ordenada? Menos 1. 1. Menos 1. Entonces, empezamos con la ordenada. La ordenada vale menos 1. Quiere decir que mi gráfica o mi recta va a cruzar en menos 1. Entonces, va a pasar por este punto de aquí. Ahora hay que determinar dónde está el otro punto. Pues si mi pendiente es de menos 3, quiere decir que yo avanzo una unidad en X y van a ser menos 3 unidades en Y. O sea que en lugar de ir para arriba, vamos a ir para abajo. Una unidad en X y van a ser 3 unidades hacia abajo en Y. Entonces mi otro punto quedaría por aquí. Entonces la gráfica de mi recta me va a quedar así. Voy a ver si me queda derechita. Algo así, me quedaría la gráfica de la función. Maestra, ¿el hecho de que sea menos 1 sí interfiere o no? ¿En cuál? En la de B es igual a menos 1. ¿Este de aquí b igual a menos 1? Ajá, o sea, el hecho de que sea negativo sí cambia en la recta o no. Sí, Nada más porque Y está hacia abajo, ¿no? O sea, es menos 1 en Y. porque ahora tu coordenada en Y es menos 1, entonces el 1 positivo está aquí y el menos 1 está acá. Ah, ya, gracias. Nada más no les pongo las escalas porque luego queda muy saturado de números. Y nuevamente, mi referencia es una unidad en X y ¿cuántas en Y? Menos 3. O sea, 3 unidades, el triple, pero hacia abajo. Miss, y el hecho que, por ejemplo, haya sido menos 1, ok, es una unidad en X, pero por ser menos, ¿no sería del otro lado? ¿No podría ser del otro lado? ¿En la pendiente? Ajá. Sí. De hecho, Sería- por convención es a la derecha. Pero bien puedes decir, la pendiente es menos 3. Quiere decir, voy a poner acá en verde. Si tu pendiente es igual a menos 3, quiere decir que el cambio en Y con respecto al cambio en X debe conservar esa proporción. Tú podrías decir que vas a cambiar en X una unidad, entonces ¿cuántas tendrías que cambiar en Y? 3 para que se conserve, porque si yo le pongo un 3 negativo, pues ya esto se va a hacer positivo y no coincide con lo que tengo acá. Entonces, quiere decir que si yo me regreso una unidad en X, voy a subir 3 en Y. Vamos a ver si se cumple. Si yo me regreso una unidad en X, voy a subir
3 unidades en Y. Entonces, me regresé una unidad en X, por lo tanto voy a subir 3 en Y, porque se debe conservar siempre esta relación. 1 entre menos 3 me da lo mismo que menos 1, no, menos 3 entre 1. 3 entre menos 1. Gracias. Tres entre menos 1 me da lo mismo que menos 3 entre 1. Ambas relaciones me están indicando la misma pendiente, una pendiente de menos 3. ¿Se entiende? ¿Están procesando? ¿Le seguimos? Sí, mi sí se entiende. Entonces, continuamos. Sí. Ahora supongamos que queremos encontrar la ecuación de una recta perpendicular, no, una recta paralela a 2x más 3. Encuentra la ecuación de que le dije 2x más 3. Que pase por el punto 2,1. Déjenme pongo mis ejes. Me dice, encuentre la ecuación de la recta paralela a y igual a 2x más 3 que pase por el punto 2,1. Vamos a dibujar primero la recta y igual a 2x más 3. En esa ecuación mi pendiente es de 2 y mi ordenada al origen es de 3. Quiere decir me pongo las escalas porque luego les quito los cuadritos y ya no se ve. Me dice cruza el eje de las Y en 3. Entonces mi recta va a pasar por aquí. Y tiene una pendiente de 2. Entonces avanzo una unidad en X y 2 en Y. Por lo tanto, mi otro punto estaría aquí. Quiero una recta que tenga la misma pendiente, pero pase por el punto 2,1. El 2,1 estaría aquí. Entonces, pues dibujarla es muy fácil, va a tener la misma pendiente. Ahí está la recta. Pero yo quiero la ecuación. ¿Cómo encuentro la ecuación? ¿Recuerdan sus clases de geometría analítica? ¿O si llevaron? Era una fórmula que era y menos y1 es igual a m por x menos x1. Exacto. Es la fórmula de punto pendiente. Y
¿De dónde la sacamos? Pues de la definición de la pendiente. La definición de la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Si de esa expresión nosotros despejamos este valor de y, entonces tendríamos que es m por x2 menos x1, estaba dividiendo, ahora pasa multiplicando, es igual a y2 menos y1. Ya nada más tenemos que quitar este, que si está restando, pues pasaría sumando. Y nos va a quedar que y2, ya no le vamos a poner subíndice. Le vamos a quitar los subíndices 2. Y2 es igual a m por x2, ya no le vamos a poner subíndice, x menos x1, más y1. Esto de aquí se conoce como ecuación de la recta punto pendiente. Porque es la que nos permite calcular la ecuación de una recta a partir de un punto y la pendiente. Entonces, vamos a encontrar nosotros la ecuación de la recta que está en azul. ¿Cuál va a ser la pendiente de esa recta? 3. No, ¿cuál era la pendiente de la anterior? 2. 2. Ah, 2, perdón. Está bien. Entonces, la pendiente de la otra era 2. Para construir su ecuación necesito un punto y una pendiente. ¿Cuál es el punto por donde pasa? 2,1. 2,1. Entonces, x2 es igual a 2 y x1 es igual a 2 y y1 es igual a 1. Por lo tanto, la ecuación de esa recta debería de quedarme, según la fórmula que tengo aquí, y es igual a m, que vale 2, por x menos x1, que vale 2, más y1, que vale 1. Entonces, simplificamos eso ya nada más y multiplicamos el 2 por cada uno de los términos que están aquí adentro. Pues me quedaría 2x menos 4, más el 1 que quedaba afuera. Simplificamos y me va a quedar 2x menos 4 más 1, menos 3. La ecuación de esa recta sería 2x menos 3. Bueno, ahí ya me faltó una parte de la recta, pero debería de cruzar el eje de las x en menos 3. Entonces, esa es la forma en la que encontramos la ecuación de una recta a partir de un punto y una condición. La condición es conocer la pendiente. Si me está diciendo que es paralela a esta, pues si es paralela debería de tener la misma pendiente. ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss, ninguna. No. Miss, yo no entendí, entonces, ¿cómo quedaría la recta? ¿Esta? ¿Así? Sí, porque pasa por el punto, si te fijas, cumple las condiciones, pasa por el punto 1,1. Y aquí ya me faltó dibujarla, pero en realidad cruzaría el eje de la y en menos 3. Entonces cruzaría por acá. Ah, ok. Sí, gracias, Miss. De nada. Ahora vamos a encontrar la ecuación de una recta, pero ya no va a ser paralela. Va a ser perpendicular a esta misma recta, a la 2x más 3. Bueno, en realidad si es perpendicular a 1, pues va a ser perpendicular a las dos, porque son paralelas.
Y una que pase por ese mismo punto. Sí, por ese mismo punto. Vamos a dejarlo. A ver, si dos rectas son paralelas, dos rectas que son paralelas, bueno, más bien lo vamos a poner así, tienen la misma pendiente. La pendiente de la recta 1 debe ser igual a la pendiente de la recta 2. ¿Se acuerdan cuál es la condición para que dos rectas sean perpendiculares? Tiene que dar -1, ¿no, Miss? Ajá, la multiplicación de M1 por M2 tiene que dar -1. Exactamente, gracias. Entonces, si son perpendiculares, el producto de ambas me debería de dar -1. Entonces, me dice, encuentre la ecuación de la recta perpendicular a esta que pase por el punto 2,1. Puedo usar esta ecuación, ya conozco un punto, que sería este de aquí, pero no conozco la pendiente aún. La puedo calcular a partir de esta. Entonces, la pendiente de la recta 1 multiplicada por la pendiente que quiero conocer, que es la pendiente de la recta 2, me debería de dar como resultado un -1. Entonces, eso significa que la que yo quiero conocer va a ser igual a -1 dividido entre la pendiente de la que ya conozco. ¿Y cuánto vale la que ya conozco? 2. 2. Entonces, la pendiente de esta nueva recta pues debe ser -1/2. Y con eso ya tengo suficiente para encontrar la ecuación de la otra recta. Y va a ser igual a M, que en este caso es -1/2, multiplicada por X menos X1. Como va a pasar por el mismo punto, pues X1 vale 2. Más el Y1 que vale 1. Entonces ahora me va a quedar -1/2 por X. Así lo dejamos. -1/2 de X. Menos por menos me va a dar más. 1/2 por 2. 1. -1. No me da, no es que tengo un menos acá también. Menos por menos me queda más. Más el 1 que tenía acá afuera. Entonces me va a quedar -1/2 de X más 2. Quiere decir que en la recta que cumple esas condiciones, su pendiente es igual a -1/2 y cruza el eje de la Y en 2. Vamos a ver. Una recta que cruza el eje de la Y en 2, pues me va a quedar aquí. Y si tiene una pendiente de -1/2, significa que avanzo una unidad en X y solamente media unidad en Y. Entonces me quedaría así. Tengo ya 2 puntos. Ahí me quedo muy chueca. Ah, sí. Bueno, imaginen que era derecha. Esa sería la recta y esta sería su ecuación. Maestra, sí. ¿Por qué el -1/2 multiplicado por -2 le dio 1? Porque tienes, a ver, tienes -1/2 y lo vas a multiplicar por el -2. Como tienes ahí menos por menos, pues ya el resultado es positivo. Y luego tienes ese 2, en realidad lo puedes poner como fracción, que sería 2/1. Y entonces multiplicas numerador por numerador y te daría 2. Denominador por denominador
y te daría 2 también. Entonces, Ay, sí, maestra, perdón. Es que me había perdido en esa parte. te da 1. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Me lo podría repetir, maestra? Es que justo cuando empezó a explicar después del texto, me apareció un círculo diciendo cargando y no escuchaba. Ya hasta ahorita ¿Cuál? nada más cuando dio la explicación final del que acaba de hacer. Ah, este lo resolvimos Por favor. utilizando la misma ecuación, la ecuación punto pendiente. Entonces, por lo tanto, necesitamos conocer un punto, ya lo conocemos, el 2,1, y la pendiente, que todavía no la conocemos, pero la podemos calcular a partir de la teoría. La teoría me dice que cuando dos rectas son paralelas, sus pendientes son iguales. Y cuando dos rectas son perpendiculares, el producto de ambas es -1. Por lo tanto, el producto de esas dos pendientes debe ser igual a -1. Una ya la conoces, que es la que te daba aquí. La pendiente de esta recta es igual a 2. Entonces, si de ahí despejas la segunda pendiente te quedaría que es -1 sobre la pendiente que ya conoces, que es de 2. Por lo tanto, el resultado es -1/2. Si sustituyes la pendiente y el punto en la ecuación de la recta, nos quedaría así. Y al simplificar todo eso, pues ya simplemente nos queda -1/2 de x más 2. Dibujando esa recta, nos queda esta que está aquí. Y bueno, dibujo medio chueco, pero son rectas perpendiculares. Si lo hacemos con un software, nos quedarán derechitas y podemos comprobar que en estas hay un ángulo de 90, lo mismo que en estas. Ah, ok, no sé si ya entendí. Muchas gracias. De nada. Miss, lo que no entiendo es por qué si en la pendiente nos está diciendo que es -1, bueno, -1/2, va hacia arriba. No, en realidad, aquí yo le puse 1/2 porque pues ya no me cupo, pero en realidad es -1/2. ¿Por qué? Porque avanzas una unidad en X y vas a bajar media unidad en Y. Entonces, cuando tú avanzas a la derecha, tu pendiente hace que te desplaces hacia abajo. A diferencia de lo que ocurre con las otras rectas, porque en las otras rectas, cuando tú avanzas hacia la derecha, tu pendiente hace que avances unidades en Y hacia arriba, porque es una pendiente positiva. Entonces, en cambio, en esta tenemos una pendiente negativa. Avanzamos una unidad en X y la mitad en Y, pero hacia abajo. Ok, Miss, gracias. De nada. Lo tomamos como referencia, bueno, yo sí me lo imagino porque se me hace más fácil entenderlo. Es decir, si yo fuera una persona caminando aquí, si camino hacia la derecha, voy a ir bajando. Entonces eso es una pendiente negativa. Entonces, si yo soy una persona que va caminando por aquí, si camino a la derecha, me desplazo hacia arriba.